Saludos a todos, mi nombre es Fernanda Machaca Huella. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de astrología. Vamos a comenzar con las estructuras, que tenemos 5 tipos. Son serratas, oblicuas, escamosas, planas, composites. Tenemos acá los ejemplos. Estructura serrata, como un tipo de sierra, estructura plana, como su mismo nombre dice, son planos. Estructura escamosa es un hueso sobre otro, es con escamas. Y las gófisis que se encuentran en la dentadura dental. Tenemos 4 tipos de articulaciones: las fibrosas, las cartilaginosas, las diartrósicas y las sinoviales. En las fibrosas encontramos las fibrosis, las estructuras planas y las estructuras foliadas, las estructuras escamosas y las estructuras foliadas. También encontramos sindesmosis y las ónfosis, que se encuentran en la dentadura dentaria. Después encontramos las sindrosis y las sínfisis. En las sinoviales encontramos articulaciones planas, articulaciones esferoideas, articulaciones trocoides, articulaciones de cóndilos, gínculos y foliares. Acá tenemos tipos de articulaciones, seguir en estructura, función y movimiento, cuáles son. Sus tres son fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. En su función encontramos en las fibrosas la sinartrosis y en las cartilaginosas anfiartrosis, en las sinoviales la diartrosis. En su movimiento, en la sinartrosis tienen un movimiento nulo, no tiene movimiento. En las anfiartrosis encontramos movimiento moderado que tiene un movimiento limitado. En las diartrosis tienen un amplio movimiento. Clasificación de articulaciones, podemos clasificarlas en dos: anatómicamente y fisiológicamente. Anatómicamente encontramos las fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Tenemos las fibrosas, también las cartilaginosas puras, como ejemplo tenemos el esternón de las costillas, que es cartílago puro, cartílago hialino. Después encontramos fibrocartilaginosas y en los sinoviales encontramos el gínglimo, astrodiales, trocoide, anatrosis, conilar, elipsoide, recíproco. Fisiológicamente encontramos la sinartrosis, diartrosis, anfiartrosis y encontramos sinartrosis, encontramos las suturas, como ya les dijimos, ¿no? Las serratas, las escamosas y las planas. También encontramos sindesmosis, gófosis y esquindilesis. En anfiartrosis encontramos sincondrosis y sínfisis. Acá podemos ver la sutura los gófosis, sutura plana que se encuentra en los basales, sutura serrata. Acá se puede ver muy claramente sutura escamosa, sutura serrata, sutura serrata. Acá por los cigomáticos y los moides encontramos la sutura serrata. En el cráneo del canino se puede ver más claramente. Tenemos la sutura plana. Al inicio del hueso nasal encontramos sutura escamosa y al final encontramos la sutura plana, como vemos acá. Acá también se puede ver muy claramente en los cigomáticos y en los moides. Acá podemos ver la sutura escamosa, y acá también la sutura escamosa que se puede ver muy claramente, y la sutura foliada. Acá vamos a ver también la sutura gonficiaria. Acá la sutura eh, foliada, la sutura plana. Acá encontramos la esquindilesis, que es cuando
Un hueso tiene forma de otro hueso, como una silla de montar, podríamos decir. Y como ejemplo tenemos en la parte interna, podemos ver el hueso Vomer con el hueso etmoides. Seguimos con la cápsula articular. La cápsula articular tiene su carácter esponjoso, como podemos ver acá. Y tiene su membrana sinovial, que son como tipos asas que se unen de los extremos de los huesos. Tenemos su cápsula articular y tenemos su cartílago articular y su membrana sinovial y su cavidad articular. Después tenemos con los meniscos, tenemos el fémur, el peroné y la tibia, o también femurotibial, o tibia peroneica, o fémur peroneica. Tenemos los meniscos internos y los meniscos o medial. También tenemos los meniscos cruzados, como podemos ver acá, y los meniscos externos, como podemos ver acá, estos, o laterales. Seguimos con el movimiento de las articulaciones. Encontramos acá en estos movimientos tipos de articulaciones sinoviales. Acá podemos ver el trocoide. Acá podemos ver un ejemplo del axis con el atlas. Después tenemos la artrodia o plana. Son las vértebras cervicales. Después tenemos las trócleas. Como ejemplo, tenemos las articulaciones de los metatar- metacarpos y silla de montar, que como ejemplo tenemos las interfalángicas distales y en artrosis o esferoidal. Como ejemplo tenemos la articulación de coxofemoral y después tenemos la condilia, que como ejemplo tenemos la articulación ferotibia. Acá podemos ver más ejemplos de articulaciones. Tenemos la articulación de elipsoidal, que como ejemplo tenemos el atlas con el axis, o tenemos la articulación plana, como acá mismo dijimos, que con esas articulaciones en los arcos cervicales, en las vértebras cervicales. También encontramos acá articulación en silla de montar. Acá se puede ver los falanges. Y acá la articulación trocoide, que acá también elegimos con un ejemplo de atlas y axis. Después tenemos articulaciones sinoviales, sus movimientos. Tenemos flexión en el codo, extensión femorotibio-rotuliana, rotación, atlas y axis, aducción hacia medial, coxofemoral, aducción hacia lateral, coxofemoral, circunducción coxofemoral, pronación cara dorsal hacia proximal y supinación cara palmar hacia distal, deslizamiento cara. Acá podemos ver que la aducción siempre va hacia medial y la abducción siempre va hacia lateral. Después tenemos extensión y flexión y después supinación y pronación. Pronación siempre va hacia medial y supinación hacia lateral. En caso de los humanos tenemos la pronación que va hacia proximal y la supinación hacia distal. Después tenemos movimientos angulares. Tenemos flexión, se puede calcular con un ángulo articular de 55 grados. Aquí tenemos un ejemplo. Y extensión, que se puede calcular con un ángulo de 220 metros. Un ejemplo, y podemos poner como ejemplo que cuando nosotros caminamos o el perro camina hacia flexión y extensión. Después tenemos rotación a medial hacia adentro y rotación lateral hacia afuera. Y circunducción. Acá podemos ver hacia el medial y hacia lateral.
Después tenemos las articulaciones en la cabeza. Bueno, las articulaciones en la cabeza se caracteriza por ser sinartrósicas, no tienen movimiento, son nulo de movimiento. Solo hay una que siempre se caracteriza por eso. Tenemos como ejemplo el occipito temporal. Su ubicación es el occipital y temporal. Su estructura es escamosa y, como les dije, el movimiento es nulo. Tenemos interparietal, ubicación interior del parietal, sinartrósica, estructura escamosa, parietal temporal, sinartrósica, estructura escamosa. Después tenemos internasal, los nasales, como vimos anteriormente. Y como les dije, su estructura armónica es al final y su estructura serrata es inicial o sutura plana. Después tenemos naso maxilar y nasal, sinartrósica, sutura escamosa, movimiento nulo. Después tenemos el vómero y el esfenoides, ubicación esfenoides y vómero, sinartrósica y tiene sutura escamosa y nulo movimiento. Después tenemos el temporomandibular, el temporal y la mandíbula, y es artrósica, artrodia y vínculo se mueven. Como ejemplo tenemos esto. Bueno, es el temporomandibular. Después tenemos articulaciones en la columna, tenemos el atlante occipital, es el atlas con el occipital, es artrósica y es simplemente artrósica, significa que es tenemos eh, el ejemplo del atlas con el occipital, podemos mover la cabeza. Después tenemos el atlantoxoidea, es el acrostilácer del axis y es igual de artrósica y estrocol. Intercentral, tercera vértebra cervical con la primera torácica, es diartrósica y su clasificación es en artrosis. El lumbosacra, ubicación, vértebras lumbares y sacras, clasificación entre artrosis y su clasificación en artrósica. Después tenemos la sacrococcygia, ubicación, vértebras sacras y coccygias, clasificación diartrósica, su clasificación artrodia y su movimiento es deslizante, como ya lo vimos anteriormente. Intercoccygia, ubicación vértebras coccygias, clasificación anfiartrosis y su movimiento es reducido. Articulación del coxal. Tenemos sacrocoxal, ubicación sacrocoxal y es anfiartrósica. Expresamos el coxofemoral, coxal y fémur, diartrósica y su clasificación es en artrosis, movimiento circular. Ilion y isquio es, como se le dice, es el ilio y el isquio es en artrosis y superescamosa, el púbero iliática es ubicación pubis y ilio y sinartrósica y superescamosa. Acá podemos ver el ilion y el pubis, sutura escamosa y es púbero ilíaco. Después acá encontramos las articulaciones del miembro posterior, coxofemoral, el coxal y el fémur, diartrósica, en artrosis y es circular. Después encontramos interclacial, el primer y segunda fila de tarsos, sin artrósica, sin esmósica, metatarso falangiano, es el metatarso y el primer falange es diartrósica, gínglimo angular. Interfalángica distal es la segunda y tercera falange, diartrósica, gínglimo y angular.
interfalángica proximal, primera y segunda falange, y artrósica, gínglima y ensangular. Después tenemos la articulación del miembro posterior. Tenemos coxo femoral, ubicación, causal y fémur, clasificación, artrósica, anartrósica, movimiento circular, y después tenemos el tibio tarsial, el tibia y la primera fila de tarso, y artrósica, gínglimo, angular. Después tenemos el tarsón metatarsial. Después tenemos el tarso y metatarso, diartrósica, sartrodia, es deslizante, y son la interfalange distal, la segunda y tercera falange diartrósica, y gínglimo y el sangular. Seguimos con el tibia tarsial, la tibia y la primera fila de tarsos, es diartrósica, gínglimo y angulado. Después seguimos con el metatarso, falanquina, es el metatarso y el primer falange, es diartrósica, gínglimo y es angular. Después el intertarsial, la primera y segunda fila de tarso, sinartrósica y sinismósica.